nuevamente, Rey, por tu amor, por la confianza, Señor, que has depositado en nosotros para estar en este lugar. Ser parte de esta congregación es una gran responsabilidad, no solo como pastor, sino te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están en esta congregación y están conscientes de quién eres y qué es lo que ellos deben de hacer. Señor, te pido, muéstrales cómo compartir. Llénalos con tu presencia y a través de esta predicación abre sus ojos para que se activen. Llénalos, Señor, con tu amor y dales palabra en el momento oportuno para que tu nombre sea glorificado. Gracias, precioso Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a hablar acerca de el bautismo en el Espíritu Santo. Miren, ya ahorita, para entrar con el tema de lleno, quiero compartirles algo para ir entrando así en ambiente, ¿sí? Para irnos ubicando. Hay diferentes tipos de predicadores y yo no me considero el mejor, pero sí me considero honesto. Y a veces, por ser honesto, se dan ciertos roces. Y yo quiero pedirte perdón hoy. Si por usar cierto volumen o cierto tono de voz, o usar ciertas palabras, cierto léxico, en algún momento te he hecho sentir mal, perdóname. Pero si al haberte hecho sentir mal, te hizo reflexionar y dejar el pecado en el que estabas, entonces tú dale gracias y además pídele perdón a Dios. Es diferente. Pero sí, estoy consciente que a veces puedo hablar golpeado y mucho. Solo quiero que entiendas que no lo hago porque esté enojado con nadie. No acostumbro a usar el púlpito y le pido a Dios que jamás me lo permita usar el púlpito para avergonzar a nadie, y mucho menos para lucirme, porque no se trata de eso. Se trata de que cuando tú salgas de aquí, lo que pienses no es, oh, qué buen predicador es el pastor. No, es, wow, qué gran Dios tiene el pastor. Ese es el propósito. Entonces, mis hermanos, si en algún momento te he hecho sentir mal por la forma en la que digo las cosas, yo te pido perdón. Porque si en público lo hice, en público tengo que pedir perdón. Ahora bien, me considero un predicador honesto, y este es un ejemplo que me agrada. Difícil, pero agradable al mismo tiempo. Miren, hace muchos años hubo un médico que fue odioso, ¿sí? Que le lanzó una bomba a mi familia y nos puso en jaque a todos, ¿sí? Un médico que le echó a perder el día a mi madre, le echó a perder sus vacaciones de Navidad, porque fue a visitar una hermana. Este ocurrente no le va diciendo, señora, qué bueno que vino hoy, porque si usted no hubiera venido, en 2 semanas cae muerta. Pero ¿sabes qué? Gloria a Dios por ese médico bocón, porque le salvó la vida a mi madre. La hizo reaccionar y con ello a toda la familia. Así es como debe ser un verdadero pastor. ¿Por qué? Porque se debe predicar la verdad, la palabra, no nuestras ideas, ni mucho menos aprovechar para lastimar gente. Ese tipo fue cruel, fue despiadado, pero provocó que mi madre inmediatamente entrara al tratamiento que le salvó la vida. Les estoy hablando de aquel tiempo, si yo tenía 17, hace 23 años. Así que por ese médico bocón tuve madre 23 años más, gloria a Dios. Así es como se debe hacer las cosas, con la verdad, no buscando ofender, con la verdad. Y ahora sí, vamos a entrarle, el bautismo del Espíritu Santo. Les invito a que abran sus Biblias en el libro del profeta Joel. Le van a batallar un ratito porque es de los profetas menores. Está después de Oseas. Y Oseas está después de Daniel. O sea, que no le batallen tanto. O sea que está complicado, sí. No, si llegaste a Mateo ya te pasaste. Que se vayan de Mateo para atrás. Ah, bueno, sí es más fácil de Mateo para atrás, tienes razón.
Ok, Oseas, capítulo 2, versículos del 28 al 32. Joel, capítulo 2, versículos del 28 al 32. Voy a dar lectura, quiero que tú lo sigas allí con la vista. Dice la palabra del Señor: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Hermano, es mi anhelo que tú seas parte de ese remanente. La palabra es clara. Cuando se acerque el final de los tiempos, Él va a derramar de su espíritu sobre toda carne, y lo necesitamos. Fíjense bien. La frase bautismo en el Espíritu Santo se origina en una fraseología muy similar, si no es que la misma, pues que usaron los santos escritores o los discípulos o las personas que Dios utilizó para escribir los distintos libros, en especial los evangelios y las cartas en el Nuevo Testamento. Ejemplos de ellos encontramos en Mateo 3:11, Marcos 1:8 y Lucas 3:16, donde Juan el Bautista afirma: pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Estos tres versículos son el mismo. Sí, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. De nueva cuenta, Jesús en Hechos capítulo 1 versículo 5 dice, utiliza este término para dirigirse a sus discípulos. Dice: mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora bien, Lucas, el médico que escribió tanto el Evangelio según San Lucas como el libro de los Hechos, utiliza una vez más esta frase, ahora en Hechos capítulo 11, versículos del 1 al 18, al explicarle a los creyentes de Jerusalén la experiencia de Cornelio. Esta experiencia de Cornelio se las voy a comentar un poco más adelante. Cornelio, él era un gentil, él no era israelita, él no era judío, pero un hombre que había estado buscando del Señor. Y ya más adelante vamos a ver acerca del relato que hace Pedro sobre esta experiencia. O sea, Lucas lo escribe, pero pues fue Pedro el que se la contó. Cómo él, estando al mediodía en el techo de la casa, con los ojos medio volteados de hambre, ¿verdad?, ve una visión que Dios hace descender un lienzo con animales y le dice: Pedro, dice, mata y come. Y que le dijo: no, Señor, porque nada común ha entrado en mi boca. Y así 3 veces, hasta que la tercera ocasión el Señor le dijo: pues no llames común a lo que yo he creado. Ah, caray. Y van a venir unos hombres a buscarte de parte de un tal Cornelio, y vas a ir con ellos. Bueno, no terminaba de hablarle ahí el Espíritu de Dios cuando en eso tocan a la puerta y están buscando a Pedro y van por él. Entonces va con ellos, los acompaña, y es una experiencia muy hermosa la que les voy a narrar después. Ahora bien, lo primero, el bautismo en el Espíritu Santo. Para entender qué es, tenemos que entender cuál es la obra que el Espíritu Santo realiza en el hombre, realiza en las personas. Y son diferentes funciones. Una de ellas es que nos convence de pecado. Esto lo encontramos en Juan 16:8. Tengan allá a la mano el Evangelio según San Juan. Dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces lo primero es que Él nos va a convencer del pecado, Él nos lleva al arrepentimiento. Otra de las funciones, y esto es importantísimo, porque inclusive es una doctrina en sí misma, que en otra ocasión vamos a estudiar, que es la regeneración o el nuevo nacimiento.
Hace unos 2 años aproximadamente estudiábamos acerca de la regeneración. Es una doctrina muy poco compartida, pero es importantísima. Es cuando el Espíritu Santo viene a tu vida para transformarte y regresarte al diseño original. Es cuando se dice que somos santos, que somos apartados para el Señor. Cambia nuestra genética espiritual en ese momento. Volvemos al diseño original. Ya lo que sigue es lidiar con los malos hábitos y otras cosas, que es el proceso de la santificación. Pero en ese momento somos apartados para el Señor. Eso lo vemos en Juan 3:3. Por eso les dije que tuvieran a la mano el Evangelio según San Juan. Juan 3:3. Dice, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto se refiere con la regeneración. Nacer de nuevo, ser una nueva criatura, volver al diseño original. ¿Para qué? Para poder entrar en el reino de los cielos. Es un despertar a la necesidad que tenemos del Padre. Y es algo que nos urge como iglesia. Y no me refiero solo a la misión sagrada, sino como iglesia en general. Ahí va uno de esos comentarios que a lo mejor raspan, pero no es en mal plan. ¿Cómo es posible que la comunidad homosexual en nuestro país no representa ni el 4% de la población total? Nosotros somos poco más del 10% como cristianos de la población total en nuestro país. ¿Por qué ellos tienen poder político? ¿Por qué ellos obligan a que se dictan nuevas leyes y a nosotros ni siquiera nos respetan? Porque no tenemos una convicción real. Porque la mayoría viene y ni siquiera cree lo que escucha. Muchos vienen solo a recibir el domingo y entre semana bien, gracias. Ellos son homosexuales los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Y nosotros solo somos cristianos un ratito el domingo. Hay otros que les dura lo cristiano hasta por allá del martes, otros tal vez llegan al miércoles. Y unos pocos se mantienen de domingo a domingo. Pero no es fácil. Yo sé que hay un precio a pagar. Y el precio es el tiempo. El precio puede ser el rechazo de otros. Pero si negamos a Cristo por quedar bien con las personas, cuando sea el tiempo, Él nos negará delante del Padre, y eso sí no tendrá remedio. Entonces, hermanos, tenemos que dar ejemplo, tenemos que abrazarnos del Espíritu Santo. Hemos sido apartados para el Señor, pero al mismo tiempo para ser la luz de este mundo en medio de las tinieblas, ser la sal de la tierra. La luz para mostrarles el camino que es Cristo, y la sal porque es por amor a nosotros que Dios detiene su mano de muchas cosas. ¿Recuerdan el caso de Sodoma y Gomorra? Abraham le dijo: mi Señor, ¿acaso mi Dios también destruirá al justo junto con el impío? Si hubiera acaso 50 justos en la ciudad, ¿también los destruirá con la ciudad? No, por 50 justos perdono a toda la ciudad. Bien. Bueno, mi Señor, no se moleste si hablara una vez más. Si solo hubiera 40, bueno, 20. Mira, Abraham, con que hubiera 10. No, Señor, pues mejor rescata a la familia de mi sobrino. Y fueron a sacar a Lot de Sodoma y Gomorra. Pues, hermanos, tal vez no lo creas, tal vez nunca lo habías escuchado, pero cuando eres un hijo de Dios, tu presencia en un lugar trae bendición aunque no te des cuenta. Simplemente por ser un hijo de Dios. A veces, simplemente porque tú vas en un camión, ese camión no se estrella en la carretera como estaba planeado. Porque Dios tiene amor por ti, y por ti tuvo misericordia de todos los que están arriba. Así que no es poca cosa ser un hijo de Dios. Entonces no te avergüences. Por eso necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Y ahorita vamos a llegar a ese punto. La tercera cosa que hace el Espíritu Santo es que nos convierte en templo de Dios. A ti y a mí nos convierte en su morada, en su nueva casa. Convierte al creyente en morada suya, en morada de Dios. Juan capítulo 14, versículos 17 y 23. Dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis,
porque mora con vosotros y estará con vosotros. Y nos vamos ahora al 23. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Así que el Espíritu Santo viene, nos lleva al arrepentimiento, nos transforma y luego nos convierte en morada del Dios viviente. Que se note que eres casa del Dios viviente. No me refiero a tu apariencia, que tengas que irte al gimnasio, que tengas que vestirte bien. No, me refiero a tu actitud, tu comportamiento, tu conducta, el ejemplo que das a otros. Eso es lo que tienen que ver. Que a pesar del dolor, a pesar de las carencias económicas en ocasiones, a pesar de las circunstancias que sean, de la enfermedad, lo que sea, Cristo se vea reflejado en nosotros. Y entonces la gente va a creer. La gente va a creer. Hay un problema al principio con lo de la regeneración, por eso es que tenemos que mantenernos firmes. Cuando el Espíritu Santo recién te aparta, si tú te sientes diferente y empiezas a actuar, pero al principio las personas van a creer que eres un hipócrita. Por eso es que tienes que mantenerte firme y dar ejemplo, y es cuando más tentaciones van a llover, pero tienes que mantenerte firme, primeramente por ti, pero en la medida que tú resistes, estás abriendo puertas de bendición para los que te están viendo. Va a haber quienes te prueben, inclusive hasta te molesten de adrede para ver si es cierto, pero si sales victorioso de esa prueba, no solamente habrás ganado tu alma, sino habrás ganado otras almas, y en especial la del que te está dando lata, porque va a ver que iba en serio, va a ver que es un amor verdadero, y entonces sí, serás un instrumento de Dios. El Espíritu Santo también nos guía a toda verdad. Juan 16:3 dice, Juan capítulo 16, versículo 3, 13, 16:13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Luego, santifica al creyente, que este es el proceso que dura toda la vida. Pero si nosotros ponemos de nuestra parte, podemos aventajar muchísimo. Digo, ¿para qué hacernos la vida más pesada y forzar la mano de Dios a que nos discipline? Él, como Padre amoroso, nos quiere corregir, pero pues cuando uno hace berrinche, cuando uno se pone rejego, bueno, pues si tú eres papá entiendes de lo que estoy hablando, ¿no? Y si eres hijo malcriado, pues también entiendes de lo que estoy hablando. Entonces, el Espíritu Santo nos santifica, empieza a corregirnos, y es el proceso que va a durar toda la vida, pero podemos avanzar mucho. Y en un breve lapso de tiempo, nuestra vida puede ser completamente distinta, tener un cambio radical que impacte a otros. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dos 13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es el proceso que el Espíritu Santo nos va a llevar. Y aquí es donde entra el bautismo en el Espíritu Santo. Nos da poder para predicar las buenas nuevas. Por eso nos lleva por todo este punto. Primero nos convence de pecado. Luego cambia, transforma nuestra naturaleza y nos regresa al diseño original, ahora sí, para poder recibir de Dios y tener deseo de buscarle. Nos convierte en casa de Dios. Nos guía a toda verdad. ¿Te fijas cómo nos va preparando? Y luego nos santifica
Porque al ir cambiando nuestra vida, no solo cambia tu comportamiento, sino cambia la forma en que los demás te miran, porque van viendo esa diferencia. Y cuando ya llegas a ese punto, entra esta parte, el bautismo en el Espíritu Santo. Es cuando llega el Espíritu Santo de lleno a saturar tu vida con su presencia, con poder, para predicar la palabra, porque ya estás preparado. Has sido enseñado en verdad, has sido corregido al menos en lo más urgente, lo suficiente como para que tu testimonio respalde tus palabras, como para que la gente te crea y realmente hay convicción en ti, hay deseo. Entonces el Espíritu Santo te llena y Él es el que te va a dar el poder para que compartas con otros. Un creyente que no ha vivido esta experiencia es un creyente que está a medias. Es un creyente que va a pasar toda su vida luchando y luchando por mantener lo poquito que tiene. Es como construir castillos de arena en la playa. Sube la marea y te lo desbarata y lo vuelves a construir y te lo vuelve a tomar. Y lo vuelves a construir y te lo vuelve a tomar. Pero cuando viene el Espíritu Santo, ese castillo de arena se vuelve de roca sólida y va a permanecer. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso es indispensable conocer la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esto es lo que hace, esta es la obra del Espíritu Santo. Cada una de estas cosas, te fijas, lleva un orden para prepararte y convertirte en un arma espiritual en las manos de Dios. Por eso el ejemplo del herrero, cuando está reparando o está construyendo una espada. Toma el pedazo de metal, lo mete al fuego, lo golpea, luego al agua salada y lo vuelve a golpear hasta que le da forma. Y una vez que tiene la forma correcta y la resistencia adecuada, hay que afilarlo. Y cuando ya está afilado, entonces hay que hacer el mango. Y termina siendo no solo un arma, sino una obra de arte lista para la batalla en las manos correctas. Entonces Dios nos quiere preparar. Ahora bien, el segundo punto, específicamente con respecto a la regeneración. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia completamente diferente a la regeneración. La regeneración, como les dije, se trata de regresarte a tu estado original, al diseño original de Dios para ti. Así como fue hecho Adán, limpio, inocente. Y luego, el bautismo en el Espíritu Santo es el que te llena de poder para concretar la obra. La regeneración es el principio. Es cuando recibes a Cristo, te arrepientes de tus pecados y luego eres transformado. Ahí es donde empieza. Vamos a ponerlo así. Es cuando te inscribes a la universidad. La regeneración es cuando te inscribes a la universidad. Ya eres un profesionista en potencia. Ya algunos les enseñan desde el primer semestre que ya deben de creerse ingeniero o licenciado en el área que están estudiando. Y esa es la actitud correcta. Mientras no traten de cobrar como si ya tuvieran el título, ¿verdad? Pero lo más es la actitud correcta. Y cuando te titulas, no cuando terminas, porque ser pasante nada más es insuficiente. No, cuando te titulas, es el ejemplo de cuando llega el Espíritu Santo sobre ti y te llena de poder, y ahora ya estás no solo autorizado, sino capacitado, potenciado para ir y compartir. Entonces es una experiencia muy diferente. Miren, vemos en Hechos 2 cómo estaban 120, los 120 discípulos de Jesús. Sabemos que eran 120 o más, pero en promedio 120. Sus más allegados eran 12, y de los 12, pues 3 se puede decir que eran así como sus mejores amigos o los más íntimos, ¿no? Y de ellos 3, bueno, pues está el discípulo amado que era Juan, el consentido, el chamaquito, el adolescente, y el camarada Pedro, ¿no? Que también le puso su regañada. A veces somos estorbo, y Dios nos habla fuerte, no porque no nos quiera, sino para corregirnos, como el caso de Pedro. Señor, lejos esté de ti esto, no vayas a Jerusalén, te van a matar. No, es algo bien curioso. Jesús no le dijo, ándale amigo, no te preocupes, yo sé lo que hago. No, le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Aguas, a veces con buena intención podemos ser un serio estorbo, pero tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu. Darle nuestras ideas para que Él las califique y les dé el visto bueno. Porque si tú
le pides a Dios que bendiga tu proyecto para hacer lo que tú quieres, no necesariamente estás haciendo la voluntad de Dios y a veces termina haciendo más mal que bien. Entonces, como les digo, hay una gran diferencia entre la regeneración y el bautismo del Espíritu Santo. Estas 120 personas ya eran salvos, ellos ya eran hijos de Dios, cristianos nacidos de nuevo, ellos ya habían sido regenerados, pero se unieron para orar porque Jesús así les dijo: dentro de poco ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, búsquenlo. Entonces ellos se reunieron para orar, dice que estaban juntos, unánimes, y estaban orando, y de repente empezó la casa a moverse fuerte, entró un viento recio y les fueron repartidas lenguas como de fuego a cada uno y empezaron a hablar en distintas lenguas y hubo una revolución allí. Ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo en ese momento, de esa forma. Ellos ya eran regenerados, nada más para no confundir. También tenemos el caso de Saulo. Él iba camino a Damasco. Y ya por lo que vemos más adelante que Dios está hablando con Ananías, que Jesús se le aparece a Saulo. En ese momento Saulo es confrontado con su vida, con su pecado. Saulo se arrepiente, reconoce quién es Jesús y entonces espera recibir instrucciones. En ese momento Pablo es salvo, porque él reconoce su pecado. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús al que persigues. ¿Qué quieres que haga, Señor? Ándale pues. Y ahí él es salvo. Ahí él es regenerado. Te vas a ir a Damasco y allí en unos 3 días va a ir un hombre llamado Ananías, va a orar por ti. Vas a recuperar la vista y te va a decir lo que tienes que hacer. Sí, Señor. Ananías recibe el llamado. Oh, Señor, pero ese era un desgraciado, ese me va a matar, en cuanto lo tenga cerca me va a matar. Oh, usted vaya y ore por él, porque yo lo he elegido. Instrumento valioso me es este. Yo quiero que me sirva y tú vas a ir a orar por él para que recupere la vista. Ay, Señor. Pues ahí va Ananías. Oró por él. Ya me lo imagino al pobre cómo iba todo muerto de miedo. Que no me vea la cara porque me va a conocer. Y oró por él. Cayeron como escamas de los ojos de Saulo y ahora era Pablo. Se levantó como un hombre de fe. Pasó 3 años en el desierto de Arabia, donde el Espíritu Santo lo ministró duro, ahí fue santificado. Pero imagínense qué hermoso. Cuando Ananías ora por él es bautizado del Espíritu Santo. Recibió sanidad física, fue bautizado en el Espíritu Santo. Después ya Pablo nos dice, ¿no?, que él habla en lenguas más que todos y todo ese asunto. Pero él fue bautizado en el Espíritu Santo en ese momento. Entonces, él fue salvo y regenerado de camino a Damasco. Y ya en Damasco, cuando Ananías ora por él, recibe el Espíritu Santo. ¿Te fijas? No hay mucho tiempo de diferencia entre uno y otro. Puede ser inclusive casi inmediato, puede ser en el mismo día. Pero tenemos que entender que son 2 cosas diferentes para no confundirnos. Pero una cosa es seguro, siempre estaban orando. El que lo ha recibido fue en un momento de oración. Recuerdo que Pastor Brian, antes de irse, quería orar por mí porque pues yo no había sido bautizado en el Espíritu Santo y pues yo traía ese conflicto. Entonces que quedamos tal día, tal hora, ¿no? Entonces que me subo a mi carro y ahí voy manejando. Señor, pues permíteme recibir, pues yo quiero ser bautizado. Señor, yo quiero ser el siervo que tú quieres que sea, lo que la congregación necesita, y pues si este es el paso indispensable, pues hágase tu voluntad, Señor. Y de repente que empiezo a hablar en lenguas en el carro. Voy manejando y estaba orando en voz alta y voy orando en lenguas. Me paré tantito, le marqué a Brian, siempre no voy a ir, ya el Señor me bautizó en el carro, gracias. Ya me regresé a mi casa. Pero siempre va a ser cuando estés orando. No creo que sea idéntico para todos, porque Dios tiene, además de que un gran respeto y un gran amor por cada uno, tiene un gran sentido del humor. Entonces, Dios nos trata de manera distinta. Nos ama igual, pero nos trata diferente por amor precisamente. Pero sí tienes que anhelarlo. Búscalo. Ahora, ¿cuáles son las características del bautismo en el Espíritu Santo? Bueno, vamos. Lo primero es que es una promesa.
Lo vemos en Mateo 3:11, en lo que dijo Juan el Bautista. Eso era una promesa de parte de Dios, ¿sí? Que él bautizaba en agua, pero que el que venía después iba a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Entonces es una promesa y tenemos que buscar esa promesa. Ahora también Hechos 2:39. Dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que si tú has escuchado acerca de Jesucristo, se te ha invitado a recibir a Cristo como tu Salvador, se te ha hecho el reto, y tú la has recibido en tu corazón, esta promesa, ¿qué crees? Es para ti, es tuya, porque es para todo aquel que quiera, para todo aquel que ha sido llamado por Dios. Entonces tú has sido llamado por Dios. El simple hecho de que estés aquí, tú vas a decir, pero es la primera vez, yo no sé ni qué. Sí, pero ya estás escuchando. Dice que esta promesa también es para ti. Dios te ama. A lo mejor de donde vienes te enseñaron que eso no existe, que eso es falso, que ya pasó, que ahora es diferente. No, mijo. Es el inicio de la siguiente etapa en la vida espiritual. Por eso es que algunas iglesias desaparecen y otras crecen. No por el pastor, por la presencia del Espíritu Santo. Por eso debemos entender esto y ser obedientes. La promesa es para aquel que ha sido llamado por Dios. Y si tú has escuchado de Jesucristo y más aún le has invitado como el Salvador de tu vida, entonces esta promesa también es para ti. Ahora, ¿cuál es el propósito? Según Hechos 1:8, y recibiréis poder. ¿Para qué? Para compartir de la palabra, para poder cumplir con la gran comisión que se encuentra en Mateo 28, del 18 al 20. Para eso es el bautismo en el Espíritu Santo. Para ser llenos con su presencia, llenos con su poder. ¿Sabes qué es lo que va a suceder allí? Tu dolor, tu tristeza, tu enfermedad, tus problemas pasan a un segundo término. Porque entonces Mateo 6:33 se vuelve una realidad en tu vida. Mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia perfecta, y todas estas cosas, que en el contexto del capítulo habla de nuestras necesidades, vendrán por añadidura. Así que gózate en el Señor, busca su voluntad. ¿Sientes que tu vida es difícil? Gózate en el Señor, porque eso va a tener un final. Y cuando llegue el Espíritu Santo sobre ti, tal vez no sea el final de tus problemas, pero sí es el principio de una nueva vida, de una nueva etapa, aún dentro del mismo cristianismo. Hay cristianos que viven toda su vida luchando, como les decía hace rato, por sostenerse y mantenerse. Qué trágico, qué cansado. Pero cuando eres lleno del Espíritu Santo, entonces tus fuerzas son renovadas. Es como cuando Sansón recuperó las fuerzas después de que le sacaron los ojos. Pero aún aquí mejor, porque recibiremos poder, y ese poder te da convicción. Esa convicción te llena de valor. El valor te da el entusiasmo para ir y compartir. Y de eso se trata. De eso se trata. Por eso debemos anhelar el bautismo en el Espíritu Santo. Hay predicaciones que son hermosas, que llegan a tu vida. Hay eventos como campamentos o predicaciones o inclusive hasta conciertos con ministración que dejan huella. Pero al final no es más que un bonito momento. Y luego pasa la emoción. Pero el bautismo en el Espíritu Santo es una inyección de poder puro. Por eso necesitamos ese avivamiento en el Señor. Ese despertar. Es tiempo. Tal vez tú tienes tiempo aquí y te gozas y te alimentas y estás feliz de ser parte de esta congregación. Pero déjame decirte, ese no es el propósito por el cual Cristo murió en la cruz. Esa no es la razón por la cual el Espíritu Santo quiere llegar a tu vida para que te sientas bien aquí. No, ni siquiera fue para rescatar a tu familia o quitarte la enfermedad. No, el propósito es que su nombre sea exaltado para que cuando sea el tiempo, la mayor cantidad de gente que sea posible entre en el cielo. El diablo es nuestro enemigo, no es enemigo de Dios porque no tiene el poder para dañarlo, pero sí a nosotros si nos dejamos, porque si Cristo está con nosotros,
Tú no tienes ni por qué pelear. Tú tienes que abrazarte de Cristo y dejar que el Espíritu Santo se encargue de él. Este mundo necesita desesperadamente de cristianos verdaderos que se levanten. No tenemos que discutir ni pelear con nadie. Necesitan ver a Cristo en tu vida como patrón, que seas un hombre o una mujer honesto, honrado, que tratas bien a tus empleados, que les pagas lo que es justo y les pagas a tiempo. Como hijo, que eres obediente, que haces tu parte, cumples en la escuela. Hace tiempo me llevé una sorpresa muy agradable de una maestra pasándome un reporte acerca de mi hijo, que porque platicaba mucho. Dice, pero de todas maneras, dice, sí platica y se distrae, dice, pero luego se nota, dice, cuando son niños, dice que los papás les enseñan la obediencia. Ah, pues gloria a Dios, gloria a Dios. Porque esa maestra tuvo oportunidad. Sí, le dije, es que no somos nosotros, es Dios. Cuando tú amas a Dios y realmente eres honesto y le buscas, aunque no quieras mostrarlo, aunque no quieras presumirlo, me refiero que no lo hagas de adrede, pues. Simplemente lo que haces, lo haces para agradar a Dios. La gente alrededor tuyo se da cuenta y eso es lo que se necesita, es un despertar. ¿Quién puede recibir el bautismo del Espíritu Santo? Cualquier persona que lo desee. No hay un protocolo exacto. Lo que sí sabemos, porque la Biblia nos enseña, es que primeramente tienes que rendirle tu vida a Cristo. Eso es de cajón. Y lo segundo es que tienes que anhelarlo, tienes que quererlo, tienes que buscarlo. Y solamente a los que oran les va a llegar, porque te va a llegar cuando estás orando. No te va a llegar cuando estás viendo la novela, no te va a llegar cuando estás viendo el fútbol, no te va a llegar cuando andas con los amigos afuera. Te va a llegar cuando estás orando, cuando lo estás buscando verdaderamente. Ahí viene el bautismo del Espíritu Santo. Y no te va a quedar otra más que servirle, porque su presencia es tan fuerte que no te deja opción. Y lo más hermoso es que la medida que eres obediente, lo disfrutas, porque empiezas a entender para qué naciste. Inclusive las heridas del pasado cobran propósito, porque de esas mismas tristezas y dolores del pasado te ayuda a definir a quiénes le vas a compartir, porque te da herramienta, te da conocimiento. Aún las experiencias feas se convierten en herramientas en las manos de Dios y te las da. Órale, mija, ¿te acuerdas cuando tu padre te abandonó? Bueno, aquí tienes esta espada para que la uses para predicarle a los abandonados y con ello cortarle la cabeza a los demonios de depresión, de tristeza y de baja autoestima que quieran estorbarte al predicar. Sí, Señor. Y vas a empezar a hablarles de Cristo a esas personas y van a venir sobre ti recuerdos tristes, o alguien va a poner pretextos. Sí, pero en el nombre de Jesús, fíjate que a mí me abandonaron, pero la palabra me enseña que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá, porque el Espíritu Santo va a estar sobre ti y te va a dar palabra. Se maravillaban de Pedro y de los demás. Oye, ¿qué no eran del vulgo, de la chusma, bola de ignorantes? Wow, se nota que estuvieron con Jesús, porque llegaron a predicar, pero con poder. Tan solo en la primera predicación de Pedro, que 2,000, 3,000 se convirtieron. Y en la segunda igual. En una fueron 2,000, en otra 3,000. Lo de menos es el orden. Los mismos 5,000 se convirtieron. Imagínate. Es tiempo, mis hermanos. Ser parte de esta congregación es un gran compromiso, es una gran responsabilidad. Yo no sé por qué. Yo no sé desde cuándo. De verdad no lo sé. Pero esta iglesia, esta congregación tiene cierta reputación. Tenemos que vivir de acuerdo a eso y aún más. La visión para esta iglesia son 100,000 almas para Cristo. Yo sé que es un número simbólico. En Mazatlán hay 700,000, así que no puede ser menos de eso. Porque Dios quiere a toda esta ciudad, a todo el puerto. Quiere que todos le conozcan. Pero tiene que empezar por tu vida. Tienes que ser valiente y tomar el compromiso de decir: yo voy a enseñar a mis hijos a amar al Señor. Yo voy a servirle. Yo voy a dar ejemplo. Pero para que esto sea real, necesitas el bautismo en el Espíritu Santo.
¿Podrá ser un distintivo de la iglesia pentecostal? Pues qué triste, porque debería ser el distintivo de toda la iglesia de Cristo, porque todos los hijos de Dios necesitamos esto. Es esa nueva etapa. No es que estemos en un nivel superior, estamos en un nivel de mayor responsabilidad, pero también de mayor poder. Y eso nos obliga a buscar más del Señor, meternos en oración, en ayuno, la lectura, el estudio de la Biblia, y no aburrirnos, no enfadarnos de eso. Cuando nos quejamos de que las cosas están muy mal afuera, es porque no está Dios allí. Pero si nosotros llevamos a Cristo a donde andemos y llevamos a Cristo a esos lugares, las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar. El trabajo ahorita en el Armadillo podrá parecer cansado o infructuoso porque casi no se acercan adultos, pero tenemos 20 niños, en ocasiones hasta 24, y luego hasta a veces llevan bebés. Y como el bebé no llega solo, gloria a Dios, porque va con todo y mamá. Pero si esos 20 criaturas se logran, aunque se lograran solo la mitad, estamos quitándole 10 delincuentes de las manos al diablo. Porque no van a crecer para delincuentes, van a crecer para ser hombres y mujeres de bien. Y si uno de ellos crece para ser siervo de Dios en cualquiera de los ministerios, ¡ah, qué golpazo le pegamos al diablo allí! Esa sí es guerra espiritual. Tenemos que ir por esas almas, porque ellos tienen hambre. Necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo. Es tiempo de despertar, congregación. ¿Quieres saber qué hacer? Tienes que ponerte a leer tu Biblia y tienes que ponerte a orar ya. Tienes que dejar de lamentarte de tus problemas y buscar hacia el cielo. Dice la palabra: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Pues de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Y entonces Él te va a dar instrucción, te va a dar propósito, y aún tu dolor va a ser un arma en contra del enemigo. ¿Quieres desquitarte de aquel que te ha lastimado, de aquel que te ha dejado en soledad, de aquel que te ha hecho sufrir muchas cosas? Pues agárrate de Cristo y empieza a servirle, porque no hay cosa que le duela más al diablo que ganar a alguien más para Cristo, porque es alguien menos que Él va a destruir. Por eso es que Dios es paciente y retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza. No, lo que pasa es que Él es paciente para con nosotros, queriendo que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿cómo creerán de aquel que no conocen? ¿Cómo lo van a conocer? Van a conocer a aquel que nunca han oído. ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Es tiempo, es tiempo. Es triste que personas viviendo dentro de una ciudad, no estamos hablando de etnias allá apartadas donde no hay ni radio, no. Aquí mismo personas están tan enjauladas con el estilo de vida actual, con las tentaciones, con ideas equivocadas, que no han escuchado de verdad quién es Jesús. Puras mentiras, puras cosas a medias o distorsionadas. Y es tiempo, pero esa es nuestra responsabilidad. Hermano, yo quiero pedirte algo. Por favor, empieza a orar y pide esa unción. Pide el bautismo en el Espíritu Santo. Voy a decir esto con la mejor de las intenciones. Esta construcción, para mí como pastor y para ti como cristiano, representa una tremenda pérdida de nuestro tiempo. Tenemos que apurarnos a que esto se termine. Pero tampoco vamos a esperar hasta que esto termine para cumplir con nuestra responsabilidad para con Dios. Esto es una necesidad, pero no es prioridad. Lo que sí es prioridad es que tú y yo busquemos la presencia del Señor. Finalmente Él es el dueño del oro y la plata, y esa palabra nos las dio desde un principio. Aún si ninguno de aquí tuviéramos un peso para ofrendar, si buscamos a nuestro Señor como debe ser y hacemos su obra, Él se va a encargar. Él se va a encargar de que esto se haga. Sin pedir nada llegó ese apoyo. Claro que Dios va a mandar más cosas, es solo una probadita. Esto no debe convertirse en un ídolo ni en un estorbo. Que no nos haga perder más el tiempo. Enfoquémonos a lo que es correcto. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Así que ponte de pie. Hoy no voy a hacer la oración para recibir a Cristo como lo hago cada domingo, porque hoy
Creo que todos los que estamos aquí ya hemos hecho esa oración en algún momento. Quiero que demos el siguiente paso. Es hora de buscar el bautismo en el Espíritu Santo. Y vamos a orar precisamente para pedirlo y a ver si lo recibimos aquí mismo. Y si no lo recibes aquí mismo, tienes que orar todos los días en tu casa buscándolo. Puedes tener problemas, necesidades, tristezas, ahorita hazlas a un lado. Si tú buscas a Dios, Él se va a encargar de todo eso. Pero ahorita búscale a Él. Este es tiempo de despertar, este es un tiempo de cambio. Ven. Pero solamente quiero que vengan los que realmente quieren ser bautizados en el Espíritu Santo aquí y ahora. Ven. Voy a hacer algo que no acostumbro. A mí no me gusta orar en lenguas, porque le dice cómo decir amén a mi oración.